Los orígenes de la música se remontan de la prehistoria, cuando se crearon los primeros instrumentos musicales. Estos fueron hechos principalmente con huesos de animales y con una estructura similar a los instrumentos modernos. Los egipcios fueron los primeros en definir lo que son los sonidos musicales y crearon una gran variedad de instrumentos, pero solamente hasta la civilización griega que Pitágoras, por medio de las matemáticas, estudió los 12 sonidos que se utilizan hoy en día en la música y construyó un instrumento al que se llamó monocordio. En la Edad Media, debido al auge del movimiento religioso, la producción musical se clasificó en música religiosa y música no religiosa o profana. Dentro de la música religiosa, Guido Etrechó, quien fue un monje italiano, creó las 7 notas musicales que se conocen en la actualidad, pues se dio cuenta de la necesidad de poner una nomenclatura a los sonidos musicales y se basó en un poema en latín. Le dio nombre a cada una como do, re, mi, fa, sol, la, si, y además creó un sistema de dirección coral llamado la mano bidoniana, que consistía en escribirse en la palma y dedos de la mano las notas musicales y se iban señalando para que su coro lo interpretara, siendo lo que fue su mayor creación y la primera forma de escribir música mediante el tetragrama, que son 4 líneas y 3 espacios, que posteriormente se convertiría en un pentagrama. El Renacimiento. Entre el siglo XVI y el XVII comenzó a utilizarse la polifonía, la cual tuvo 2 etapas precursoras: el ars antiqua, que se caracterizaba por tomar una melodía que ya existía y ponerle una segunda en paralelo, siguiendo el mismo ritmo, pero con distintas notas, y el ars nova, que ha definido la polifonía homofónica, 2 o más voces que se mueven en paralelo, y la polifonía contrapuntista, donde intervienen 2 o más voces, pero cada una haciendo un ritmo distinto. El instrumento que predominó en el Renacimiento es la voz, el canto, así como la improvisación. Dentro de la música religiosa, gracias a Martín Lutero, algunos textos religiosos se empezaron a cantar en alemán, con lo que eran más fáciles de entender. También existieron otros personajes importantes dentro de esta época, como es Tomás Luis de Victoria, que es español, Palestrina, que fue italiano. Época del Barroco. También es conocida como la época dorada de la música del siglo XVII y XVIII, teniendo como base la polifonía vocal desarrollada en el Renacimiento y el avance en el desarrollo de instrumentos musicales. Durante el Barroco se comenzó a utilizar la polifonía ya no solo con voces, sino también con instrumentos musicales. Primeras versiones de lo que eran los violines, flautas, clarinetes, etc. Durante el Barroco, la música se caracterizó por usar bajo continuo, generar piezas de melodías acompañadas, basarse en contrastes sociales. En la época del Clasicismo, que abarca del siglo XVIII y los principios del siglo XIX, de 1750 a 1820, es una época marcada por el movimiento conocido como la Ilustración, haciendo que la música pasara de un oficio familiar a una actividad social, donde comienzan a utilizarse los primeros métodos para aprender a tocar instrumentos y se populariza lo que es el piano, donde incluso para contraer matrimonio se tomaba en cuenta que la mujer tuviese estudios de piano. La música del clasicismo tiene una armonía sobria y un ritmo marcado, también como una melodía clara y repetitiva para que la audiencia la lograra identificar, teniendo en cuenta que al no existir grabaciones, lo único que se podía hacer era recordar las canciones. Para esta época se tenía diferenciada la música instrumental de la vocal. Dentro de la primera se hacían sobre todo las sonatas, las sinfonías y los conciertos, mientras que en la música vocal iba predominando la ópera, y dentro de los músicos reconocidos de la época conocemos a Joseph Haydn, amigo de Mozart y profesor de Beethoven y padre de la sonata y la sinfonía. Mozart, músico reconocido por su talento desde muy joven, y Beethoven, músico famoso que se quedó sordo durante su adultez y que fue considerado el padre del romanticismo. El romanticismo abarca la mayor parte del siglo XIX, 1820 a 1910,
Durante el romanticismo se da mucha importancia a los sentimientos y las emociones, generando la creación de nuevas formas de música, como la música pragmática, el poema sinfónico y el lied. Además, en este momento se conformaron orquestas más grandes y se crearon obras más largas. Por otro lado, se agregaron nuevos instrumentos como lo que fue el coro inglés. Dentro de los compositores más reconocidos del romanticismo encontramos a Beethoven, Schumann, Berlioz, Schubert, Mendelssohn, Chopin y Wagner. Música clásica. En esta época desarrollada en el siglo XX aparecen corrientes como el impresionismo, que es un estilo diverso que es de origen francés, que se caracteriza por crear música con sensaciones, pero no es concreta. El expresionismo, movimiento que se basaba en expresar música de modo tonal. El nacionalismo, movimiento que busca recuperar y conservar la música tradicional de cada país. El neoclasismo, que es un estilo que busca imitar a los antiguos clásicos con ritmos modernos, y etc. Un parteaguas de la música en esta época fue la creación del fonógrafo, que permitió grabar la música y la aparición de las vanguardias musicales. Estas eran donde las nuevas tecnologías permitían experimentar con la música. En esta época destacaban los músicos como Debussy, Ravel, Schoenberg, autor del dodecafonismo, Stravinsky, Mahler R., Strauss, Grieg, Dorn, Ligeti y John Cage. Música moderna del siglo XX. A inicios de esta época se comenzó a utilizar banda sonora en las producciones cinematográficas. La aparición de nuevas tecnologías como las técnicas de grabación, la guitarra eléctrica, permitieron un cambio radical en la música mediante la creación de muchos géneros musicales, muchos de los cuales se conocen hoy en día. Sin embargo, antes de la creación y la popularización de estos géneros, la música creada en el siglo XX por los esclavos norteamericanos podría ser considerada la primera música moderna, conocida como la música de los espirituales negros. A su vez, influenció en otros géneros como el gospel y el blues. Este último se caracterizaba por expresar situaciones tristes. En este ámbito destacan los músicos como Muddy Waters, B.B. King y Howlin' Wolf. Otro género musical originario de Norteamérica es el jazz, donde se destaca el uso fundamental de instrumentos y la improvisación, destacando como músicos Louis Armstrong, Ray Charles, Miles Davis. Pero no fue hasta el auge del rock and roll que se transformó de manera radical la música, con un género que se hizo popular entre los jóvenes, donde destacan músicos como Elvis Presley, Chuck Berry y Sister Rosetta. Aunque posteriormente este género revolucionó al rock y luego al heavy metal. Otros géneros importantes de la época son los musicales, el tango y la canción francesa. Tiempo después surgió el pop como otro género relevante, ya que en realidad se trataba de una definición que engloba a toda la música popular que puede ser de diferentes géneros. Pero en los años 60, con los Beatles, se comienzan a definir los estándares de este tipo de música, los cuales sentaron las bases de muchos géneros, donde también surge la música electrónica, la música de disco, el pop actual, dentro del cual destacan Michael Jackson y Madonna. Y en los 90s surgen subgéneros como el grunge, el punk y el pop rock, y aparecen nuevos estilos. En este caso, el año 2000 a la actualidad ha continuado el crecimiento tecnológico dentro de la música, lo que dio paso a fenómenos como las boy bands y las girl band, o géneros como el dubstep, llegando a la música popular de hoy en día, que es realizada sobre todo en conciertos, festivales y plataformas digitales.